Tema: pescados y mariscos. Concepto: los peces vertebrados acuáticos que viven en ambientes de agua dulce y salada. Son de sangre fría y tienen branquias, lo que les permite extraer oxígeno del agua. Su cuerpo suele estar cubierto de escamas y tienen aletas que les ayudan en la locomoción y el equilibrio. Clasificación: placodermos. Son peces acorazados, especies arcaicas ya extinguidas. Condroictios. Peces cartilaginosos como es el caso de las rayas, tiburones, entre otros. Se caracterizan por tener esqueleto cartilaginoso, piel recubierta por escamas placoideas, con una placa en la base y una espina saliente. Poseen de 5 a 7 pares de branquias separadas por las laminillas branquiales, por eso también se les denomina elasmobranquios, aleta caudal con un lóbulo mayor que el otro y la boca provista de varias series de dientes, muy duros y puntiagudos, que son reemplazados por los anteriores cuando estos se caen por el uso. Olictios. Peces óseos, teleósteos, son los más numerosos y complejos, y a donde ya se han clasificado a más de 20.000 especies. La mayoría de ellos se encuentran actualmente poblando las aguas continentales y marítimas. Entre las características sobresalientes de los peces óseos se destacan las siguientes. 1. Son vertebrados acuáticos de esqueleto óseo. 2. Respiran por medio de branquias. 3. Tienen la piel recubierta por escamas. 4. Presentan sistemas circulatorios simples. 5. Poseen aletas de diversas estructuras y formas. 6. Su reproducción es generalmente externa. 7. Son animales poiquilotermos. Y 8. Tienen vejiga gaseosa. Aspecto exterior. La piel es la primera barrera de protección del pez frente al medio acuático. Esta es húmeda y tiene la epidermis glándulas mucosas, que a través de la secreción de mucus lubrican la piel y la protegen de agentes externos nocivos. El mucus puede aumentar por agentes irritantes, parásitos y bacterias, y por otra parte le permite al pez desplazarse mejor. El olor típico de los peces está dado por el mucus. También se encuentran en la piel una cubierta de escamas que protegen al cuerpo y una serie de pigmentos y células sensitivas de la línea lateral. Algunos peces recién nacidos, como las truchas, no tienen escamas. Estas se forman a medida que crecen, comenzando aproximadamente a desarrollarse desde los 3 centímetros de longitud a partir de la dermis. Las escamas tienen 4 campos, anterior, posterior y 2 laterales. Solo el posterior es visible. El resto está cubierto por la dermis. Todos los factores que influyen en el crecimiento se traducen de alguna manera en la escama. De todos estos factores, quizá el más importante sea la alimentación, ya que cuando el pez se alimenta abundantemente, la escama presenta una zona bien calcificada y ancha. Y cuando el pez deja de alimentarse por causas como frío, reproducción o disminución de la cantidad de alimento, hay poca calcificación y se forma una zona estrecha que se interpretaría como anillo de crecimiento. Mediante el estudio de las escamas se puede determinar en algunos casos la edad y el número de fresas, entre otras cosas. Los pigmentos son sustancias químicas producidas en su mayoría por el pez. Se alojan en células especializadas llamadas cromatóforos o están impregnados en los tejidos. Estos pigmentos pertenecen a 4 grupos principales: carotenoides, flavinas, melaninas y guaninas. La melanina es sintetizada en la dermis, en células llamadas melanóforos, que según su concentración producen color pardo, gris o negro. Las guaninas son cristales macroscópicos de desecho metabólico que se depositan en la superficie de la escama, dando una cubierta plateada altamente reflectiva. Los carotenoides son pigmentos de tonalidad anaranjada, que no son sintetizados por el pez, sino que deben de ser incorporados por el alimento, ya sea a través del balanceado o por medio de crustáceos en el ambiente natural. Luego sí son reelaborados por el pez y fijados a los tejidos adiposos. Las coloraciones de los peces pueden deberse también a fenómenos físicos de reflexión de la luz. Por ejemplo, las guaninas pueden dar coloraciones iridiscentes. Estos cambios de color les sirven para camuflarse, reconocer especies, sexo, entre otras. Órganos de los sentidos. Vista. Los ojos de los peces carecen de párpados y de glándulas lagrimales. Los cristalinos esféricos sobresalen y al estar ubicados a ambos lados de la cabeza, les permite al pez ampliar su campo visual, para enfocar la imagen sobre la retina en vez de modificar la curvatura del cristalino
Como en el caso del humano, los peces lo hacen acercando o separando el cristalino mediante el ligamento que lo sostiene. En general, los peces están adaptados a una visión cercana y de poca luz. Tacto. Es bastante complejo, ya que los peces están inmersos en un medio líquido y una vibración lenta puede ser percibida desde lejos, a diferencia del medio aéreo. Hay papilas táctiles distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, muy abundante en las barbas o barbillones y en la línea lateral. Esta última, por ejemplo, le permite percibir ondas de presión en el agua. Olfato. Al estar las partículas disueltas en agua, no se puede precisar bien si se trata del sentido del gusto o del olfato, pero se le toma como olfato. Es un sentido a distancia que le permite detectar presas, enemigos, presencia de un curso de agua, etc. Los peces poseen dos orificios nasales, los cuales están separados por un puente a cada lado de la cabeza, un orificio de entrada y uno de salida. En cada canal hay células sensoriales especiales que se comunican con el cerebro. El olor está disuelto en el agua al ponerse en contacto con esas células, es transmitido al cerebro y de esa forma es percibido. En otros peces, en cambio, hay una sola abertura de cada lado. Puede existir también un repliegue epitelial en forma de pabellón que permite captar mejor los olores. Gusto. Radica en los llamados botones gustativos, que son células sensibles a ciertas sustancias químicas relacionadas con los alimentos, que están distribuidos en el interior de la boca, faringe, esófago y epitelio bucal. Audición y equilibrio. El oído es a la vez el órgano del equilibrio. No hay oído externo ni medio, solo interno. Existe una serie de canales que contienen endolinfa. Cuando el pez se mueve, este líquido lo denota y lo transmite al sistema nervioso, regulando la posición si fuese necesario. Por otra parte, en el utrículo hay otolitos, concreciones calcáreas que también sirven para saber la edad de los peces, que están rodeados de pelos sensibles y según en unos u otros pelos el pez advierte si está derecho o inclinado. En el sáculo hay dos otolitos más que están conectados con el nervio auditivo encargado de recoger vibraciones sonoras. Características nutricionales del pescado. 1. Calorías. El pescado es valorado como una buena fuente de energía, particularmente en aquellos con alto contenido graso, aunque los de bajo contenido resultan también adecuados para personas que se preocupan por cuidar su peso. Los pescados llamados grasas como el atún, arenque y sardina proveen entre 100 a 200 calorías por 100 gramos. 2. Proteínas. Un filete de pescado contiene aproximadamente la misma cantidad de proteína que uno de res, con la particularidad de que es más digestivo por tener menos tejido conectivo. Un filete de pescado contiene un promedio de 22% de proteína. 3. Grasa. Las grasas del pescado se digieren con facilidad y son ricas en los ácidos grasos poliinsaturados. Contienen poco colesterol. 4. Vitaminas. El pescado es rico en vitaminas, ya que su contenido de grasa alberga una muy buena cantidad de vitamina A y D. 5. Minerales. Son una importante fuente de yodo, fósforo y cobre, aunque contienen menos hierro que la mayoría de las carnes. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas naturales en los peces son compuestos que se acumulan en sus tejidos y que pueden causar intoxicaciones en los seres humanos cuando se consumen. Estas toxinas provienen generalmente de microalgas y otros organismos marinos en su ambiente natural. Ciguatoxina. Su origen, producida por dinoflagelados del género Gambierdiscus en arrecifes tropicales. Algunos peces afectados son mero, pargo, pez loro, barracuda, entre otros. Intoxicación. Náuseas, hormigueo y problemas cardíacos. Prevención. Evitar consumir peces grandes de arrecifes tropicales. Tetrodotoxina. Su origen, producida por bacterias marinas en peces como el pez lobo. Algunos peces afectados son pez lobo, pez erizo. Intoxicación. Parálisis y posible muerte, y prevención, solo chefs capacitados deben prepararlo. Saxitoxina. Origen, producida por dinoflagelados de los géneros Alexandrum y Gymnodium, acumulada en mariscos y peces. Algunos peces afectados son peces que se alimentan de mariscos. Intoxicación, parálisis y problemas respiratorios. Prevención,
monitorear áreas de captura y evitar zonas afectadas. Maitotoxina. Origen: producida por el dinoflagelado Gambierdiscus toxicus en arrecifes. Intoxicación: afecta el corazón y el sistema nervioso. Prevención: evitar peces grandes de arrecifes. Palitoxina. Origen: producida por ciertas algas marinas en aguas tropicales. Peces afectados, algunas especies tropicales y mariscos. Intoxicación: dolor muscular y dificultad para respirar, potencialmente mortal. Ácido domoico. Producido por diatomeas del género Pseudonychia. Peces afectados, principalmente mariscos y peces que se alimentan de ellos. Intoxicación: pérdida de memoria y confusión con posibles daños cerebrales. Prevención: controlar las zonas de captura. Mariscos. Los mariscos son aquellos animales invertebrados comestibles que tienen en el agua su medio normal de vida. Comprenden moluscos, crustáceos, equinodermos tunicados y entre otros. Se obtienen a partir de bancos naturales en mar abierto o a través de cultivos artificiales mediante la creación de parques y víveros acuáticos. Crustáceos. La cáscara o caparazón es la característica más destacable de los mariscos crustáceos. Teniendo en cuenta este aspecto, es fácil deducir quiénes pertenecen a esta subespecie. Bogavante, buey de mar, camarón, cangrejo, carabinero, centollo, cigala, gamba, gamba roja, langosto, langostino, nécora, percebe y santiaguiño. Lo que ya no es tan sencillo es conocer a qué tipo de mariscos con cáscara pertenecen. Este viene marcado por el número de patas, y aunque la mayoría de los crustáceos son decápodos, también los hay cirrópodos o con patas torácicas en forma de cirros, como es el caso del percebe. Los decápodos tradicionalmente se separan en dos subórdenes, los que nadan y los que marchan, o dicho de otra forma, natantia y reptantia. En la mesa los conocemos como los mariscos que se pueden comer después de pelarlos o sobre los que hay que intervenir, incluso con pinzas, para eludir esta fuente de defensa en forma de caparazón. Moluscos. Los moluscos constituyen una de las familias de mariscos más curiosas del mundo marino. Viven en los fondos marinos o adheridos a las rocas y los más populares son los bivalvos, que son aquellos que poseen dos piezas o valvas. En muchos casos no cuentan con más ayuda que esa concha para desplazarse en el agua, moviéndose a base del impulso que generan al abrir y cerrar las valvas, aunque otros, como el berberecho, se sirven de un pie musculoso. Algunas especies carecen de órganos y de sentidos fundamentales. Las almejas, por ejemplo, no tienen ojos, ni cerebro, ni gusto, ni oído. La vieira, en cambio, tiene ojos esféricos sensibles a la luz, por lo que disfrutan de algo parecido a la vista. Equinodermo. Hay otros seres vivos aún más extraños que forman parte de la clasificación de los mariscos. Son probablemente los más desconocidos, ya que no todos los equinodermos son comestibles o se utilizan en la gastronomía. En este sentido, el erizo de mar es el más popular de los mariscos más comunes de su clase. Aunque no parezca más que una esfera con espinas, se trata de un complejo animal dotado de mandíbula y pequeños y afilados dientes con los que mastica, y que también los usa para agarrarse fuertemente a cualquier objeto. De esta manera puede trepar y desplazarse, aunque también se puede mover gracias a la acción de sus pies ambulacrales y las espinas móviles de su cuerpo. Composición. La composición de los mariscos es similar a la de los pescados magros. La proporción de proteínas de los moluscos varía entre 10 a 20%, mientras que para los crustáceos se encuentra entre el 16 y 25%. Los hidratos de carbono son significativos en algunos moluscos. En términos generales, el contenido graso de los mariscos es bajo, constituyendo aproximadamente el 2% de la fracción comestible. Respecto a su perfil lipídico, destacan los ácidos grasos poliinsaturados, comprendidos entre 40 a 50%, para crustáceos entre 30 y 45%, para moluscos bivalvos referidos a los ácidos grasos totales. Los mariscos son menos digestibles que los pescados, aunque poseen un valor nutricional similar al pescado magro. Sus proteínas son de alto valor biológico como las de la carne y los huevos. Su contenido en minerales, calcio, magnesio y fósforo, oligoelementos y vitaminas es variado y muy significativo.
Algunos moluscos, como las ostras, poseen altas cantidades de yodo, mientras que los mejillones y almejas poseen altas cantidades de hierro. Las grasas, aunque no muy abundantes, son saludables al ser tipo de las poliinsaturadas. Su contenido en omega 3 es similar a pescados magros. Algunos crustáceos, como los langostinos, poseen un contenido nada despreciable de colesterol, lo que deberá tenerse en cuenta al planificar dietas bajas en colesterol. Gracias.